Buenas tardes, buenas noches, o buenos días cuando vean este video. En el día de hoy, bueno, hace ya un par de meses tengo ganas de grabar un video de breve difusión sobre un libro que leí el año pasado, y en general sobre un autor contemporáneo, todavía vivo, muy famoso, como es Byung-Chul Han. Em, Básicamente es un filósofo, un escritor, un pensador surcoreano que está vivo, tiene aproximadamente, si no me equivoco, 65 años, nació en el 59 en Corea del Sur. Su formación es más bien occidental, ¿sí? Ha estudiado y en el día de hoy se desempeña como docente e investigador en Alemania. Tuvo formación de grado y posgrado en Alemania, en Estados Unidos y en otros países también de Europa. Tiene muchos libros muy conocidos al día de la fecha. Fundamentalmente yo creo que digamos, los highlights de su producción son, por un lado, La Sociedad del Cansancio, publicada en el año 2010, y también Psicopolítica, del año 2014. No he leído más que estos dos ensayos, que estos dos libros, que son en sí breves. Creo que hay algo que caracteriza a la obra de Han, es que es un escritor de libros relativamente cortos, breves, sintéticos, que logran de alguna manera resumir y tomar un montón de ideas y de herencias de otras corrientes y pensadores de la filosofía contemporánea. Aquí voy a hacer un breve resumen y también voy a brindar una brevísima y humilde opinión personal sobre lo que me pasó a mí leyendo este autor y, digamos, lo que siento a partir de algunas de sus interpretaciones de filósofos que son importantes para él, como son Heidegger, Foucault, Butler, Hegel, etc. Voy a hablar entonces de La Sociedad del Cansancio, ¿sí? Que como dije es un libro publicado en el 2010. El libro comienza, libro que no tiene más de 100 páginas, ¿sí? Comienza hablando, trayéndonos un mito clásico griego, que es el mito de Prometeo, y haciendo una analogía con el sujeto contemporáneo. Como bien, digamos, es el título del libro, como bien es el título del libro, La Sociedad del Cansancio va a hablar de un paradigma, digamos, podríamos decir que el libro es un breve ensayo de diagnóstico de la sociedad contemporánea, fundamentalmente occidental, que habla de un sujeto de hiperproductividad y de autoexplotación, ¿sí? Entonces acá, digamos, el sujeto contemporáneo atravesado por la lógica de la hiperproductividad va a ser el sujeto del cansancio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este sujeto del cansancio? Va a ser comparado en el prólogo con el mito de Prometeo. Prometeo era un titán, el que recuerdan que robó el fuego de los dioses, que desafió a los dioses y fue castigado por Zeus. Y Zeus, digamos, lo castiga, digamos, atándolo, y un águila se comía incesantemente su hígado, que se regeneraba, y al día siguiente el águila volvía a comerlo, ¿no? Básicamente, la comparación que hace Han es decir que, así como en el mito el águila devora constantemente el hígado de Prometeo en una especie de, digamos, de castigo eterno, de castigo constante que se renueva, así le sucede al sujeto contemporáneo de autoexplotación, ¿sí? Y el águila vendría a ser representada por el cansancio, ¿sí? Por la necesidad de estar produciendo, por la necesidad de estar justamente adaptándose a un alter ego, ¿sí? Inmerso en la hiperproductividad en la que vivimos en este tipo de capitalismo. El cansancio es infinito porque nunca hay un fin de esta hiperproductividad. Bueno, esta es la comparación inicial. Les leo un poco del prólogo, aguarden que lo busco. Dice: el mito de Prometeo, dice Han, puede reinterpretarse considerándolo una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto del rendimiento
que se cree en libertad se halla tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito, en la figura originaria de la sociedad del cansancio. Cierro cita. Muy bien, esto en la página 9 de la edición en español. Y lo que vemos es esto que les decía, ¿no? Las nociones centrales que van a atravesar todo el ensayo. La autoexplotación, ¿sí? La hiperproductividad y una subjetividad atravesada por esta lógica, ¿sí? Donde el cansancio va a ser la reinterpretación del águila en el mito de Prometeo. Han va a establecer una serie de nociones, dentro de las cuales voy a mencionar algunas, ¿no? En el primer capítulo habla de una violencia neuronal. Va a decir que cada época tiene enfermedades emblemáticas, tipos de enfermedades emblemáticas. Va a hablar, por ejemplo, de una época bacterial que va a tener su fin con el ingreso de los antibióticos. Va a hablar de una época viral, ¿sí? Para mí, y un poco, digamos, a destiempo, ¿no? Ya habiendo transcurrido la pandemia a partir del año 2020, ¿no? Como que podemos decir que en este diagnóstico, si releemos estas páginas, sentimos que Hans se equivoca, porque él dice, bueno, la amenaza del siglo XXI no va a ser una amenaza viral de ninguna manera. Y hoy vemos que no, pero bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí, que sí podía existir una amenaza de tipo viral, ser gestionada biopolíticamente, pero volvamos al punto, ¿no? Él va a decir, bueno, cada época tiene sus, digamos, paradigmas de enfermedades emblemáticas. Existió la época bacteriana, existió la época viral, y nosotros estaríamos en la época de las enfermedades neuronales. ¿Cuáles van a ser estas enfermedades neuronales? Eso se va a centrar fundamentalmente en enfermedades mentales y en trastornos de la salud mental. Nos va a hablar, por ejemplo, de la hiperactividad, nos va a hablar del trastorno límite de la personalidad, nos va a hablar de la depresión, de la ansiedad, de el burnout o síndrome del quemado, ¿sí? O en otras traducciones, desgaste ocupacional, ¿sí? Que van a definir las patologías que atraviesan a una mayoría poblacional a partir del siglo XXI, ¿sí? Fin del siglo XX y lo que estamos transcurriendo en el XXI. Lo que voy a decir es que todas estas enfermedades que acosan a la salud mental no son infecciones y no están causadas por una negatividad de un otro inmunológico, ¿sí? No es algo que viene del contagio, sino que él va a decir que se trata de un exceso de positividad. Y uno puede ir leyendo y decir, ¿qué significa esto? Exceso de positividad. Va a decir que, repito, las enfermedades neuronales del siglo XXI, como las que mencionamos, son enfermedades ocasionadas por un exceso de positividad, ¿sí? Él va a hablar de la violencia de la positividad en nuestra sociedad. ¿Qué es esta violencia de positividad? Va a estar, digamos, sedimentada en las ideas de la superproducción, superrendimiento y supercomunicación, que no son en sí mismas, no son en sí mismos padecimientos virales, ¿sí? Sino que tienen que ver con la sociedad del rendimiento, ¿sí? Digamos, un sujeto que va a estar expuesto a las ideas meritocráticas de la superproducción, de que todo lo que tiene que lograr en la vida, lo que debe aspirar a alcanzar en la vida, de una manera individualista y de una manera materialista también, va a estar, digamos, atravesado por la lógica meritocrática, es decir, que lo que ese sujeto consiga, lo que ese sujeto pueda lograr en su vida, va a depender de su esfuerzo, de su producción, de su rendimiento, ¿sí? Esto es lo que lleva al sujeto a situarse en una posición de autoexigencia para poder alcanzar esas metas, y es lo que va a llevar al sujeto a una situación de asfixia, de cansancio, de agotamiento, de sobreabundancia también de objetivos. Estas son las expresiones principales de la violencia neuronal, va a decir Hunt, ¿sí? Em, Va a hablar, por ejemplo, de un mundo atravesado por redes comunicacionales donde se nos habla de este fenómeno de positivización, ¿sí? De cómo de alguna manera los discursos predominantes a un nivel ideológico, a un nivel económico, a un nivel social, psicológico, en realidad
digamos, cuando se trata de supuestos mensajes positivos de los logros de terceros, ¿sí? De aquello a lo que podemos aspirar, aquello que podemos alcanzar, en realidad encubren formas de violencia y de ciertos estatus de objetivos que, digamos, son de alguna manera irreales y lo único que hacen es alterar mentalmente a los sujetos, ¿sí? Eh, en definitiva, lo que vemos en este libro es una crítica al paradigma de la productividad, ¿sí? Eh, de cómo se va construyendo la subjetividad en el mundo contemporáneo y de cómo los sujetos, digamos, van diagramando sus objetivos, sus anhelos, sus deseos, cómo van constituyendo esa subjetividad. Acá voy a emitir algunas opiniones, porque hay algunos capítulos donde Han empieza a hablar, por ejemplo, de Foucault y del paradigma del poder disciplinario, ¿sí? Y acá creo, en lo personal, que hay una lectura en la que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en un sentido de que sigo intérpretes que no interpretan a Foucault de esta manera, incluso creo que está en la misma letra de Foucault en muchas ocasiones. Foucault desarrolla este paradigma del poder disciplinario y normalizador en los 70, fundamentalmente, donde habla del poder en un sentido positivo, ¿no? Del poder que produce, ese es el poder disciplinario. Acá Han, por el contrario, tiene una interpretación personal de Foucault en el sentido en que él dice que ya no estaríamos viviendo en el paradigma de las disciplinas, en el paradigma del poder disciplinario, ¿sí? Que sería fundamentalmente para Han un paradigma de la negatividad, de la prohibición, del bloqueo, de la represión. Y por el contrario, en Han nosotros habríamos pasado a un paradigma de la productividad, del deber, de la eficiencia, ¿sí? Donde el sujeto se convierte en su auto-verdugo, porque el que se exige, digamos, es él el que se exige, el que se pide cada vez más, no parar de trabajar, digamos, siempre tener objetivos nuevos, estar constantemente insatisfecho con sus logros, compararse con otros, etc. En Han es el sujeto el de alguna manera el que se autoexige, se autotortura, se autoviolenta. Y acá es donde hay una verdadera interpretación original de Foucault, en la que, en mi opinión, como digamos, después de tantos años de lectura de Foucault, me parece que va a contrapelo de lo que el propio Foucault dice. ¿Por qué? Porque en Foucault el poder disciplinario normalizador no es en absoluto prohibitivo o negativo, es por el contrario, un poder que produce. Para mí lo que hay que preguntarse después de leer a Foucault y después de leer este libro, este breve ensayo, por ejemplo, es, bueno, a ver, pero si el sujeto se autoexplota y se exige un rendimiento desmedido y tiene objetivos que en definitiva lo hacen vivir una vida sufriente y no placentera, lo que hay que preguntarse es de dónde proviene esa autoexigencia. Y ahí la verdadera respuesta es nunca proviene de uno mismo la aprendió de otros lugares. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿cuáles son esos lugares? Los medios de comunicación, las redes sociales, los entornos sociales, la familia, los amigos, las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales, todo eso junto y un largo etcétera. Hay que preguntarse si es que vivimos en un paradigma de la hiperproductividad. Eso me parece una idea interesante del texto, es decir, esta idea de que, bueno, vivimos en una época donde se demanda más que antes en términos de producciones, de cualquier tipo que sea, ¿no? En términos de horas de trabajo, en términos de producción intelectual, producción escrita. Creo que ahí podría haber una idea interesante de la productividad en diferentes órdenes de la vida humana en el sistema capitalista, que me parece que podría estar acertada. De hecho, basta con ver ciertos números, incluso económicos, sociales, que atraviesan a las principales potencias o países del mundo en las últimas décadas. Es decir, la cantidad de horas que la gente trabaja o la cantidad de producciones que las personas tienen en comparación a otras décadas y a lo que esas producciones y trabajos llevan a las personas, ¿no? Es decir, quizás ahora trabajamos 50 horas por día para vivir igual o peor que lo que hace algunas décadas las personas promedio en nuestra situación obtenían trabajando 30 horas por día, ¿no? Por poner un ejemplo. En el ámbito académico, de igual manera, pudiendo hablar con personas
que se dedicaban a, digamos, a la disciplina académica ya desde hace varias décadas, en general, me cuentan y notan que la academia a nivel global ha transicionado a un modelo de hiperproductividad. Cada vez se demanda al investigador que escriba más, que participe más en congresos, que exponga más, etcétera, ¿no? O sea, muchas veces, digamos, caemos en una lógica de hiperproductividad, de exigencia, estar todo el tiempo escribiendo, estar todo el tiempo publicando, estar todo el tiempo exponiendo, pero la pregunta, bueno, a ver, es, en esta lógica de la hiperproductividad, ¿se pierde un poco el sentido de lo que uno está haciendo? ¿Disfruta de lo que está leyendo, de lo que puede escribir y además del impacto que eso que escribe puede tener? ¿O simplemente queremos publicar por publicar para poder tener medio punto más en un sistema académico global? A mí me parece que es muy importante que nunca perdamos de vista los objetivos y los anhelos más profundos que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con la difusión del pensamiento, de la ciencia, de la técnica, etc. Pero es verdad que bajo el paradigma en el que vivimos, nos vemos inmersos en una lógica de autoexplotación, de hiperproductividad, que nos lleva a un agotamiento mental. Pero la pregunta que hay que hacernos es, nosotros somos parte de un engranaje mucho más amplio que nos ha llevado a este lugar, no es algo original, individual y aislado. Entonces, pensarlo de una manera más colectiva me parece que puede ser lo más interesante que nos deja este texto. Pensar este tipo de paradigmas de una manera, digamos, como fenómenos que en realidad nos atraviesan, problemas mentales que es verdad que atraviesan eh, a una buena parte de las sociedades contemporáneas, pero que quizás la reflexión final tiene que ver con una cuestión colectiva, ¿no? En definitiva es eso, me parece, es un libro, es un ensayo que se lee rápidamente, en un par de horas, que tiene muchas referencias que en la mayoría de los casos el autor aclara que uno puede estar en desacuerdo con ciertas interpretaciones del autor, como me sucede a mí con Foucault, más adelante puede pasar con otros autores también, con Heidegger, con Butler, etc. Pero que en todo caso es un ensayo breve para empezar a conocer el autor, para empezar a conocer los temas en los que se mueve y para poder tener un diagnóstico también contemporáneo de la sociedad, de un autor que es interesante, está vivo, es un hombre joven, ¿no? Sigue en actividad, sigue publicando, ¿no? En fin, espero que les haya gustado, que haya dejado algún tipo de reflexión, quizás despierte algún interés en leer el libro o no, todo lo contrario. Pueden dejar su comentario si tienen alguna duda puntual o para algún intercambio y nos vemos en el próximo video de difusión. Muchas gracias.